tremendo que elijamos quienes nos gobiernan o quienes deciden por el país, un porcentaje súper mínimo de la población y también del padrón de los votantes. Por eso mismo, de nuevo, volvió a surgir este proyecto de ley de volver el voto obligatorio a raíz de que la participación estaba siendo muy baja. Entonces el descontento generalizado de una población, pero que a la vez no va a votar, termina siendo una contradicción siempre en las conversaciones que uno tiene muchas veces con los amigos, con la gente con la que uno se relaciona. Sin duda, el cambio lo hace toda la gente que no va a votar, que no se levante ese día, y cuando decide hacerlo, se producen. Creo que lo pudimos ver claramente en la votación por la Constitución. O sea, en el apruebo y el rechazo. Correcto, o sea, un 80% contra un apoyante, no sé, un 20% mínimo, demostró que efectivamente cuando todas las personas deciden, van, lo hacen, se motivan, pueden realizar cambios. Entonces, ahora estamos en un escenario sumamente similar, y eso es lo que tienen que entender todas aquellas personas que muchas veces descansan en decir como, no, ¿sabes qué? Mejor no voto porque total siempre salen los mismos. Y bueno, la respuesta es siempre salen los mismos porque siempre votan los mismos. Entonces, el día en que efectivamente tomemos la conciencia de que no es así, de que si votan realmente los que no siempre votan, sino que mucho más de ellos, se van a producir cambios sustanciales. Y aquí hay un tema importante. La persona que no está conforme con ninguno, también hay que hacerle un llamado, vaya, vote, y incluso si quiere escriban el voto que no está conforme con ninguno. Por supuesto, hay una cosa que siempre le he dicho a los chicos, a la gente que con la que estoy a veces cuando me dicen, pero anda, le digo, porque un voto nulo, un voto en blanco también es una opinión. Es una manifestación. Es una opinión, claro. Entonces, tenemos que opinar, no podemos restarnos de eso, porque nos guste o no nos guste, siempre son los que al final nos rigen, y las decisiones que toman ellos nos afectan a todos, completamente. O sea, en nuestro diario de vivir, desde la compra del pan, que sube cada día más, hasta cosas mucho más graves como tu vulnerabilidad en la sociedad, cuando tú sientes que no sé, porque la violencia va en escalada, o por ejemplo, mira, hay una ley que nosotros queremos proponer como humanistas que tiene que ver con cumplir, bueno, no se llama así, pero te la explico mejor, pero cumplir con aquello que los candidatos prometen durante las campañas. Claro, exacto. El que no cumple tiene que ser sancionado. Y sancionado, pueden haber distintos tipos de sanciones, pero hasta la revocación de su mandato. Yo en este minuto, ayer leía, vamos a hablar así como de cosas locales, pero había un compromiso municipal de establecer una feria navideña en un sector. Sí. Salió por ahí una declaración de algunos concejales, y bueno, y hay gente también que trabaja ya en la feria esa que funciona la media hacienda, etcétera. Había muchas personas y palabras comprometidas en tiempo de campaña, y sucede que en el último consejo, chao, todo se deshace y se desdice como nada, y queda desilusionada muchísima gente. Entonces yo de verdad creo que urge leyes así, porque es súper fácil. Yo he visto en estos días, como siempre, sobre todo los partidos, los conglomerados que tienen mucho más poder adquisitivo y pueden hacer campañas de difusión mucho más masivas, como crean esta posverdad que se llama, o sea, estas mentiras que repiten tanto en la gente, que la gente termina pensando que es una verdad, y por lo tanto votan por miedo, o votan porque creen efectivamente que aquello que se dice va a ocurrir, o que aquello que se dice ocurrió, y muchas de esas cosas de repente ni siquiera han ocurrido. Primera candidatura, a mí siempre me ha costado mucho por la misma reticencia que uno tiene sobre la mirada que la población, la gente también tiene hacia la política, para que no te metan de repente en los mismos sacos donde tú jamás y siempre te has diferenciado. Pero ha sido súper interesante para mí también, para darme cuenta de muchísimas cosas que internamente también pasan y que uno ignora, como un ciudadano común y corriente. De partida, igual yo me he dado cuenta que hay mucha gente que como que trabaja de ser candidato, que nunca sale elegido, pero sí siempre se están presentando de candidatos una y otra vez. Y mira,
es cierto, los partidos más grandes, los conglomerados más grandes, que tienen mucho más poder adquisitivo porque tienen, no sé, diputados, y por diputados les dan un porcentaje, por si tienen senadores, olvídate, si tienen un presidente, es una cantidad de plata que el Estado le pasa para sus campañas, una cosa que a mí me parece ya absolutamente discriminatoria e irregular. Eso mismo también dicta la cantidad de minutos que tienen para las franjas políticas. Entonces así tú puedes ver partidos que obviamente son este rato oficialistas o que son parte del gobierno, que han podido presentar a cada uno de esos candidatos por región, por distrito, hablando cada uno con una cantidad de tiempo enorme, porque ellos obviamente tienen más, se dicta por la cantidad de parlamentarios que tienen, el tiempo que les dan. Entonces, al final igual siempre deja de manera en desmedro, digamos, a aquellos que son grupos más pequeños o que no tienen gente dentro de los parlamentos, y los siguen marginando así cada vez más. O sea, cuando siento que al final debería darse una igualdad de condición y que la gente pudiera decidir en las diferentes miradas o proyectos de país o de gobiernos que se quieren tener. Desde ahí está la discriminación hasta la cantidad de recursos que se le pasan a cada uno de los grupos. Sumado a eso, la gente también le pueden recibir donaciones que además muchas de ellas son anónimas, digamos, que no se dan a conocer, sino después solo con tema de ley de transparencia se han velado algunas cosas, pero estos aportes anónimos pueden ser absolutamente de grandes empresas y millones, y que ellos obviamente más invierten en esta difusión, en los enormes carteles, en contratar gente para que puedan andar repartiendo su publicidad, etcétera, etcétera. Mira, ¿por qué te decía que yo he visto como gente que trabaja un poco de candidatos? Porque sí es cierto, se paga... Como oficio. Claro, se paga un porcentaje o un valor por cada voto. Entonces, por ejemplo, no sé, pues los partidos le ponen una cantidad de plata, ellos ocupan esa plata, pero hay personas... y te digo desde lo que uno empieza a observar en los distintos territorios, hay personas que conocen a mucha gente, entonces después dicen, no sé, pues al que tiene servicio de coctelería, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Hazme una boleta y yo te pago el IVA nomás y la declaro. Y después cuando tú haces la declaración de todo lo que hiciste y subes tus facturas, etcétera, tú pones como todas esas actividades realizadas sin haberlas hecho y pides que la devolución de dinero pueden ser de dos formas: hacia el candidato o hacia tu partido político o a donde pertenezca. Y obviamente muchos de ellos lo hacen hacia sí mismos. Y al final reciben una cantidad de plata. ¿Te das cuenta de esos chanchullos? O sea, que lo único que se puede hacer ahí realmente y uno apelar es a la honestidad y a los valores de la persona que lo hace. Bueno, y para eso es necesario quebrar el paradigma. El llamado de la sociedad ha sido no votar por los mismos. No es una cuestión que se me ocurra a mí. Estoy haciendo una lectura de lo que ha ocurrido en los últimos días, de lo que ha ocurrido en los últimos meses, incluso en los últimos 2 años. Mira, es más, disculpa, yo lo que llamaría a la población es que voten por el que menos han visto. Por el que menos han visto en la televisión, por el que menos vieron en el cartelito, por el que menos vieron repartiendo o dándole espaldarazos a la gente. Voten por ellos, que han sido los que tienen menos espacio. Me quedan 5 minutos. Nueva constitución. Bueno, esperanza nomás, pues no nos queda otra que tener esperanza sobre cambios que podamos hacer desde lo que es la figura presidencial. Es que iba a decir pero se me fue la palabra. Pero el que tenga muchas atribuciones el presidente, demasiadas. Nos ha pasado a nosotros los profesores, nos vetaron una ley que había sido aprobada por todas las cámaras del Congreso, incluso también por el Tribunal Constitucional, o sea, no tenía nada, pero esta gran cantidad de atribución que tiene el presidente hay que quitarla. Y para allá vamos. También está la idea ahí de eliminar algunas de las cámaras. Entonces, hay esperanza. Hay que ponerle fe. Mega sequía. Algo que nos tenemos que preocupar de forma urgente, que tenemos que regular, que tiene que haber mayor participación de la gente, del territorio, en las decisiones de dónde se distribuye el agua y dejar de efectivamente otorgarle tanta garantía al que tiene más plata y a la empresa más poderosa que ocupa el agua que es necesaria para la vida de la gente de nuestro territorio. Seguridad vecinal. Tenemos que hacer reformas en la policía de todas maneras.
Eso es una verdad. Tenemos que trabajar más en conjunto. Nos pasa a todos. Yo todos los días quedo cada vez más impresionada de testimonios, a veces de apoderados, cuando me hablan de riñas de niños donde ya hay pistolas de por medio. Eso hablo en las poblaciones, obviamente, no dentro del colegio, pero en las poblaciones. Eso es alarmante. Tenemos que hacer una reforma y tiene que haber un trabajo mucho más minucioso sobre y también de aquellas penas que se le dan a las personas, o sea, que no sean tan livianas. Creo que hay que hacer algunas cosas que sean a lo mejor ejemplos, pero mucho más fuertes y efectivos. Reforma a la reforma, quizás, a propósito de la reforma judicial, ¿es necesario volver a reformar sobre todo el tema de las penas? Sí, hay que volver a estudiar algunas cosas, o sea, sin duda las cosas no pueden quedar con una sola revisión. O sea, yo trabajé en cárcel una buena cantidad de tiempo. Esto es una cadena, la verdad. Tiene que ver desde como la atención en la primera infancia, de gente que tenemos que también hacernos cargo como sociedad, que llegan a un estado que tampoco ellos eligieron estar, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos, y que tiene que ser atendido. O sea, mira, imagínate, no voy a relacionar delincuencia con salud mental para nada, pero para poner un ejemplo, o sea, nosotros tenemos gente que a veces se vuelve súper violenta en las calles por un estado de salud mental, de abandono social, así completo. Y no hay programas para eso, o sea, y lo que hay es muy poco. Más aún en tiempos de pandemia. Sí, terrible. Educación pública gratuita y de calidad. Sin duda. Yo soy hija de la educación pública, tengo a mi hija en la educación pública. Creo que una de las cosas importantes, aparte de mejorar, y la verdad es que la educación pública sí no es mala, sí tenemos que hacer trabajos en conjunto nada más. Pero ¿sabes qué? Una cosa que a mí me encantaría es que todo aquel que trabajara en servicio público educara a sus hijos en la educación pública. Porque es súper bonito hablar de la educación pública cuando tienes de repente, no sé, pues, tu hijo en los colegios más caros del país. Nos pasa, o sea, tenemos un ministro de educación que tiene a su hijo en colegio privado, entonces creo que somos un país lleno de contradicciones y de incoherencia. Sin lugar a dudas. Finalmente, el tema central de la población reclama por una salud en dignidad. Sí, sin duda. Mira, una de las cosas que a mí me gustaría impulsar, si llegamos, y espero, ahí al Congreso, tiene que ver con la creación de centros oncológicos en regiones. He tenido que vivir de forma muy cercana la discriminación, en el fondo, que tenemos como por ser de provincia. Y cuando tú tienes una persona con cáncer, es toda la familia la que se siente afectada. Y más encima tienes que salir de tu territorio para buscar respuestas o soluciones. En la región ni siquiera tenemos para hacer radioterapia. Y eso yo lo sé con propiedad porque lo conversé con un médico que trabaja en oncología. No tenemos radioterapia en nuestra región. Entonces la gente ya para partir con un tratamiento de cáncer tiene que salir, irse a Valparaíso, a Viña, conseguirse pasajes a veces, qué sé yo, en lugares con la municipalidad, poniendo cara, a veces los cuestionan incluso para eso, o sea, aparte que ya están súper dañados emocionalmente, es un daño sobre daño. Y bueno, y tienen que salir y exponerse, se les baja su sistema inmune y aún así tienen que estar en micros con otra gente, expuestos a más cosas. Tenemos que construir algo que sea más cercano a la gente y se puede. Susana, en 30 segundos su pantalla ahí, por favor. Letra, número, ¿por qué votar por Susana López, la profesora además orientadora de la Escuela de Artes? Orientadora del Colegio Bicentenario de las Artes, no te olvides. Sí, porque si no, mi compadre Toti se enoja. Sí, ya. Siempre te acuerdas. Bueno, mi letra AN, número 85. Estoy en el medio de la papeleta, o sea, ahí no es chiste, en el medio. Justo en el párrafo del medio que ustedes vean de la papeleta, la primera, estoy ahí, AN85. ¿Por qué votar por mí? Bueno, porque creo que tengo esta facultad de estar cercana a las personas,
porque una de las cosas a las que yo realmente me comprometo es a poder generar e impulsar todas estas leyes que he planteado, incluso aquella de la revocación de mandato si no cumples con las promesas de tu campaña, de tener una oficina de puerta abierta. Mira, yo tengo una historia que a lo mejor no será mucha, pero una historia de siempre, desde el tiempo que participaba en parroquia, en iglesia, hace muchos años atrás, de siempre tener así como una oreja muy grande y recoger desde la gente lo que realmente se necesita o se requiere, de tomar decisiones con la gente, porque uno solo no es nada, pues, es con el conjunto. Entonces ese es mi compromiso, de seguir en el mismo sector, de ser exactamente la misma que soy hoy día, de tener una puerta abierta como la oficina territorial, donde no tendrías que estar pidiendo hora y después va y no está, y no está, y no está. Si no llegase por una cosa de emergencia, explicarlo ahí, pero siempre teniendo los tiempos, estar para escuchar a todo el que necesita ser escuchado y llevar la voz a donde tiene que también llevarse. Susana